Hoy, al continuar nuestra serie de estudios en Marcos, quiero que preste atención al capítulo 5, que es el capítulo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Vamos a continuar con nuestro estudio de la soberanía de Dios, en este caso, su soberanía sobre el mundo demoníaco. Jesús va a confrontar a uno de los hombres más aterradores del territorio. Esta es una de las experiencias más horrorosas del Nuevo Testamento. Aún así, Jesús lidia con esta situación con la calma de un Cristo soberano. Veamos, por favor, en el estudio de hoy, la soberanía de Cristo sobre los demonios. Comencemos leyendo el versículo 1 de Marcos capítulo 5. Dice así la palabra de Dios: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Hasta ahí por ahora. Usted recordará del último programa, cuando vimos el capítulo 4 de Marcos, que Jesús y sus discípulos habían cruzado el mar de Galilea. Una tempestad se había desatado. Jesús calmó la tormenta, demostrando así su soberanía sobre la naturaleza. Aún es de noche y ellos han llegado a la otra orilla. La porción que vamos a leer hoy nos dice qué es lo que sucedió luego de esto. No sé cuán bien lidia usted con las interpretaciones, pero a mí mucho no me gustan. Con mi esposa pensamos que la vida se trata más de interrupciones que de eventos planeados. Los discípulos y Jesús están por tener otra interrupción. Usted recordará que ellos salieron del otro lado del mar para irse de retiro. Los discípulos y Jesús decidieron alejarse de las multitudes para descansar un poco y relajarse. Dejaron a las multitudes, se subieron a una barca y se marcharon en busca de un merecido descanso al otro lado del mar de Galilea. Ahora, después de todo lo que sucedió, habían pisado la otra orilla del mar, pero no tendrían tiempo para descansar. Fíjese en Marcos, capítulo 5, versículo 2, que nos dice lo que sucede a continuación. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Este es un hombre endemoniado. Ahora, no hay duda, y usted estará de acuerdo conmigo, que el mundo demoníaco es una realidad terrorífica. Creo que no hay otro pasaje en la Escritura que ilustre este punto de manera más clara que Marcos capítulo 5. Quiero darle 3 características que la Escritura nos revela en cuanto a los demonios. Como siempre estoy animándolo, vamos a tomar nota. Primer característica es el hecho de que los demonios tienen una fuerza sobrenatural. Fíjese en los versículos 3 y 4. Dice así: que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. La palabra allí para dominar es la misma palabra utilizada para referirse a la domesticación de un animal salvaje. ¿Sabe? Era imposible. Me imagino que a este hombre se lo conocería como el lunático de Gadara. En mi imaginación logré divisar ese pueblo de Gadara. Imagino a los niños despertándose por la noche llorando, asustados al escuchar los gritos de este hombre desde las cavernas. La costa de Gadara es un lugar lleno de cuevas y peñascos. Estas cuevas son tumbas, sepulcros. Allí sepultaban a los muertos. Si usted vivía en la ciudad de Gadara y quería ir a la playa, esquivaría a esta zona, ya que era una especie de cementerio. Usted obviaría esta parte de la playa, más aún con la presencia de este lunático. Todos lo conocían. Los herreros de Gadara guardarían cadenas en desuso, pensando seguramente estas cadenas podrán soportar a este hombre. Los que hacían sogas para la navegación harían sogas especiales, reforzadas, para atar a este hombre. Juntarían grupos de hombres para capturar a este endemoniado que corría desnudo con los pelos y barba largos, gritando con toda la fuerza de sus pulmones.
El texto nos dice en Marcos 5:5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¡Qué escena tan tenebrosa! Ellos literalmente atacaban a este hombre, lo encadenaban y ataban, pero él las destrozaría como si fueran de papel. Los demonios en este hombre le daban una fuerza sobrenatural. Segunda característica, los demonios eran crueles y persistentes. Fíjese en esas palabras día y noche en el versículo 5. Y siempre de día y de noche, dice la Biblia. Esto sucedía constantemente, no había descanso ni paz para este individuo poseído. Los demonios eran crueles con él. En tercer lugar, los demonios tenían tendencias destructivas. Dice en la última parte del versículo que este hombre poseído estaba siempre hiriéndose con piedras. Este hombre se estaba mutilando el cuerpo con piedras. Quizás era algo similar a una adoración demoníaca. ¿Recuerda lo que sucedió cuando el profeta Elías desafió a todos los profetas de Baal en el monte Carmelo, en Primera de Reyes capítulo 18? Los profetas de Baal comenzaron a cortarse con cuchillos y con piedras. Eso era parte de la adoración a los demonios. Parece que los demonios que habitaban a este hombre de Gadara lo usaban a él como un sacrificio vivo. Lo usaban siempre como un sacrificio al mundo demoníaco. Así que desde los dedos de los pies hasta la coronilla, este hombre tenía lastimaduras y heridas. Qué cosa tan cruel, ¿no? Pero qué cuadro tan terrible. Vemos aquí la soberanía de Cristo que es reconocida por los demonios también. Ahora, hagamos una pausa en este cuadro y vemos lo que está sucediendo. Los discípulos y Jesús se bajaron de la embarcación y ni bien Jesús puso los pies sobre la tierra firme, ellos escucharon gritos. En la ladera del monte, con la poca luz del amanecer, logran divisar a este hombre lunático que viene corriendo hacia ellos. Imagínense esta escena. Jesús está parado en la playa mirando a este loco acercarse. También hay 12 hombres corriendo en dirección opuesta. Los discípulos escucharon los gritos del lunático de Gadara y están listos para subirse al bote y remar de nuevo. Quizás este hombre poseído no reconoció a Jesús desde la distancia y se le acerca con rapidez. No sé cuándo lo habrá reconocido, pero en vez de agredirlo físicamente, en vez de atacarlo, cae postrado ante él. Fíjese lo que dice ahí en los versículos 6 y 7. ¿Qué dice la Biblia? Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Su reacción con Jesús revela un par de cosas en cuanto al mundo de los demonios. Aquí vemos la supremacía de Cristo. Primero, los demonios reconocen la deidad. Este hombre endemoniado dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Esta frase es utilizada en el Antiguo Testamento una y otra vez. Se trata de un título que se refiere a la majestad de Dios. Los demonios reconocían la deidad en la persona de Cristo. Cuando veo personas en la actualidad negando la deidad de Cristo, pienso que son más necios que los demonios. Los demonios sabían exactamente quién era Jesús. Entonces, los demonios reconocen la deidad, pero en segundo lugar también los demonios tiemblan ante el poder de Jesús. Fíjese en la última parte del versículo 7. Dice la Biblia, te conjuro por Dios que no me atormentes. En otras palabras, este demonio está tratando de que Jesús le jurara. Él estaba diciendo, júrame por Dios que no me vas a atormentar. Ahora, si Jesús le hubiera respondido, juro por Dios, hubiera pecado. Así que es posible que esta haya sido una trampa del demonio para que Jesús pecara. Él le dice, júrame por Dios que no me atormentarás.
uno puede darse una idea de lo que quiere decir con tormento. Quizás en Marcos 5:10 nos da una pauta. Dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. El mundo de los demonios sabe en cuanto al juicio venidero. Ellos saben que llegará el día en que el Hijo de Dios los mandará al abismo para siempre, absolutamente. Ahora, esto también nos muestra que los demonios no conocen el futuro y no pueden leer la mente del hombre. Si esto fuera así, hubieran sabido que Jesús venía no a enviarlos al abismo, sino a establecer su reino. Ellos no sabían si Jesucristo los enviaría al abismo en ese mismo momento o no. Tenían un conocimiento limitado. Tal como dije, este pasaje revela mucho acerca del mundo demoníaco. Entonces, dijimos en primer lugar que los demonios reconocen la deidad. En segundo lugar, los demonios tiemblan ante el poder de Jesús. Tercero, los demonios están limitados por la voluntad de Dios. Fíjese en los versículos 7 y 8 ahora, por favor. Dice allí la palabra, te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús ya le había dicho que saliera. Los demonios no salieron inmediatamente. Jesús va a lidiar con los demonios una y otra vez, y Él puede decir una palabra y los demonios pueden huir. Pero en este versículo, Él pronuncia palabra y los demonios discuten con Él, más allá de que Él es Cristo. Los demonios le ruegan a Jesús que los envíe a los cerdos. Fíjese lo que dicen los versículos 11 y 12. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego en el versículo 13 leemos, y luego Jesús les dio permiso. Jesucristo literalmente pronunció una palabra. Él les dijo, vayan, y todos los demonios dejaron a ese hombre. Fíjese ahora lo que sucede en el versículo 13, pero en la última parte, 13b. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Marcos nos da un cuadro para que veamos con claridad. Él usa 4 verbos diferentes del aoristo griego para indicar que todo sucede muy, pero muy rápido. Jesús les dice, vayan, los demonios salen, entran en los cerdos, se precipitan al mar. Luego Marcos usa un 5º verbo y cambia el tiempo verbal, cosa que hace que desacelere como si estuviéramos viendo en cámara lenta. Vemos una imagen impactante de 2000 cerdos ahogándose en cámara lenta. Jesús enseña por medio de cómo lidió con los demonios. Eso es lo que el Señor quiere enseñar. Ahora, cuando yo leí este pasaje, me hice la misma pregunta que tal vez usted se esté haciendo. Pero, Señor, esto es muy cruel. 2000 cerdos saltando al despeñadero. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué Jesús no mandó a estos demonios al abismo? ¿Por qué no dijo simplemente vayan al lugar reservado para ustedes en el infierno? ¿Por qué no lo hizo? Permítame sugerirle 3 razones que pueden despejar ciertas dudas. Número 1. Pienso que Jesús estaba dándole pruebas a todos los que estaban observando que este hombre había sido liberado. Jesús le dio una seguridad maravillosa a este hombre. Cuando él vio a estos cerdos arrojarse por el despeñadero, no quedó duda alguna que él había sido liberado. Cuando los habitantes de Gadara aparecieron en aquel lugar, quedaron sin ninguna duda de que este hombre había sido librado de los demonios. Se trata de algo muy visual que declara que este hombre fue liberado. Número 2. Fue una gran lección objetiva para la ciudad. Fíjese en este pasaje que todo esto es una lección objetiva para la ciudad, que para Satanás un cerdo es lo mismo que un hombre. Ahora,
¿No es interesante ver que los demonios no quieren quedarse sin cuerpo? No tenemos tiempo para hablar de esto, pero vemos que ellos no quieren estar sin un cuerpo. Si no pueden entrar en un hombre, van a estar en un cerdo, no importa. Van a estar igual de felices habitando un cerdo. Qué cuadro da esto del mundo demoníaco para Gadara, ¿no? Qué buen cuadro da esto a todos los que sigan a cualquiera, menos a Cristo. Son tan insignificantes para Satanás y los demonios como lo es un cerdo. A él no le importa. Solo a Jesucristo le importa la vida de los hombres. Solo para Cristo usted es valioso. Cuando Cristo viene a habitar su vida, usted pasa a ser un objeto precioso para Él. Pero cuando usted sigue al diablo, es insignificante. Entonces, pensando en por qué el Señor no dijo simplemente vayan al lugar reservado para ustedes en el infierno, le sugerí algunas razones. En primer lugar, estaba dándole pruebas a todos los que observaban que este hombre había sido liberado. Número 2, dijimos que fue una lección objetiva para la ciudad. Y número 3, fue un acto de juicio. Tenga en mente que no era correcto tener cerdos. Entonces, ¿qué hacían todos estos cerdos allí? Estaban para ser vendidos en el mercado negro. Evidentemente, Gadara suplía cerdos a todos los judíos rebeldes de la ley. Pienso que esto fue un juicio de Dios para los gadarenos. Jesucristo estaba diciendo en rigor, ¿qué sucede aquí? 2,000 cerdos. Se supone que no tienen que tener ninguno. No deben comerlos porque son inmundos. No deben ni siquiera tenerlos. Eso me ayudó a comprender, y al considerar esto como un juicio de Dios a este pueblo, que todo lo que Jesús hizo en realidad fue limpiar la ciudad, purificarla. Él se deshizo de cosas que ellos no debían tener, o sea, 2,000 cerdos. Pero veamos aquí, en todo este pasaje, la obra salvadora de Cristo. Ahora fíjese en los próximos versículos, la obra transformadora de Cristo. En los versículos 14 y 15 leemos, «Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo». Lo más maravilloso de esto es cuando en el versículo 9 Jesús le pregunta al hombre, ¿cómo te llamas? Pienso que Jesús estaba tratando de despertar en él el sentido de personalidad, ya que él estaba tan agobiado por otra fuerza, los demonios. Él respondió en el versículo 9 de manera interesante, y allí estaban hablando los demonios, diciendo, Legión me llamo. Ahora este territorio estaba ocupado por legiones de soldados romanos. Una legión equivalía a 6,000 soldados. Se debate si es que este hombre realmente estaba poseído por 6,000 demonios o si solo se trataba del nombre, ya que el versículo dice, porque somos muchos. Realmente no sabemos. Lo que sí sabemos es que 2,000 cerdos se arrojaron por el precipicio. O sea, los cerdos respondieron y Jesús exorcizó al hombre. Ahora, fíjese en el versículo 15, allí leemos, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. El hombre está vestido probablemente por primera vez en mucho, mucho tiempo. Y vemos que está sentado. Esto significa que está contento y tranquilo por primera vez en mucho tiempo. También el versículo dice que está en su juicio cabal. Ahora fíjese la manera en que la gente de la ciudad responde a todo esto. Y tuvieron miedo, dice la Biblia. Veamos los versículos 18 y 19. Por favor, Jesús está por irse y dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo,
Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Qué hermoso pasaje. Este es el hombre que era el lunático de Gadara. Todos le temían. Las madres se quedaban cerca de sus hijos por temor a este hombre, y los niños tenían miedo al oír los alaridos desde las cuevas y sepulcros. Este es el hombre al que la gente temía, ahora estaba transformado. Jesucristo ahora va a usarlo como uno de sus evangelistas. ¡Qué experiencia más transformadora! En el mundo actual están sucediendo muchos cambios. Un área en la cual suceden muchos cambios es en el mundo de la informática. Computadoras, tablets, registradoras y demás. Todos estos cambios son realmente maravillosos. A mí me encanta ver los avances en la aeronáutica y en los automóviles. Pensar que mi abuelo vivió todos esos cambios y avances en su vida, desde los primeros autos a la llegada del hombre a la luna y ahora la informática. Muchos cambios maravillosos han sucedido y nosotros somos testigos de ello. Hace poco leí que Andrew Jackson escribió lo siguiente en su diario: recién llegamos a Washington y estamos muy fatigados porque hemos viajado por 2 días para hacer estos 100 kilómetros. Piense en los cambios que han ocurrido en los últimos 100 años. Sin embargo, cuando leemos la historia de un individuo como este, nos damos cuenta de que no hay mayor cambio que el cambio que Cristo trae a nuestras vidas. Cuando permitimos que Él more en nosotros, cuando le aceptamos como nuestro Salvador, la transformación es increíble. Ahora, el hombre le rogó a Jesús que le permitiera ir con él. Fíjese lo que Jesús le responde en el versículo 19, en 4 palabras: vete a tu casa. Es impresionante ver que esta ciudad en conjunto clamó las siguientes palabras del versículo 17, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. En otras palabras, la gente de la ciudad está diciendo a Jesús: vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí. Finalmente él se va, ya que nunca se va a quedar en donde no es querido, pero cuando se fue, les dejó un misionero, un evangelista. Fíjese que Jesús primero le dice a este hombre: vete a tu casa. Amigos, Jesús le está diciendo que se vaya a su casa, y yo creo firmemente que nuestro testimonio debe de invadir nuestros hogares. Algunos de ustedes son salvos, pero sus familias no lo son. Tal vez usted tenga amigos que están perdidos y que hace mucho tiempo no los ve. Ellos van a escuchar su voz. Es interesante que Jesucristo no se tomó el tiempo para ir a la casa de este hombre. Él sabía que el testimonio de este hombre sería más que suficiente. Así que lo envía a su casa. Pienso que una de las cargas que debemos tener en nuestros corazones es una carga por los amigos y familiares que aún no conocen a Cristo. Necesitamos ir a casa, al lugar en el cual nos criamos, y llevar el mensaje de Cristo. Vayamos haciendo una aplicación. Apliquemos todo esto a nuestras vidas. La soberanía de Cristo sobre los demonios es algo increíble que hemos visto en este estudio. Permítame darle 4 maneras para permitir que Cristo derrote los avances de Satanás en nuestras vidas. Ahora, si usted es un creyente, un hijo de Dios, nunca tiene que tener miedo de una posesión, porque el Espíritu Santo de Dios reside dentro suyo y no va a dejar lugar a los demonios. Sin embargo, los avances de Satanás pueden obsesionarlo de tal manera que su testimonio se verá impactado. La tentación que el mundo demoníaco trae puede impedir que Dios obre por medio suyo. ¿Lo entendió? Entonces, ¿qué podemos hacer para asegurarnos que la soberanía de Dios avanza por medio de nuestro testimonio? ¿Qué podemos hacer? Esa sería la aplicación. Número 1,
esté atento. En 2 Corintios 2:11, el apóstol Pablo dice que no quiere que seamos ignorantes acerca de 3 cosas. Este versículo nos da una al decir, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La palabra traducida maquinaciones es la palabra griega metodia, de donde sale la palabra castellana método. En otras palabras, no debemos ignorar los métodos de Satanás. Tenga cuidado. Sepa lo que sucede a su alrededor. Satanás es un león rugiente y está buscando siempre a quien engañar, especialmente a los creyentes. Él siempre va a encubrir sus métodos y maquinaciones. En segundo lugar, no solamente esté atento, sino que también esté preparado. Vaya a Efesios capítulo 6. En este pasaje clásico de la Escritura vemos la armadura del creyente. Ahora, fíjese lo que dice Pablo en los versículos 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dicho de otra manera, debemos de estar firmes contra los esquemas, las acechanzas, la metodia o los métodos, las estrategias del diablo. Amigos, no es suficiente el estar atento y saber que Él está presente. No es suficiente el saber que va a querer tentarnos. Uno tiene que ir más allá y estar preparado para el ataque. Dios nos da la armadura. En tercer lugar, no solo esté atento, no solo esté preparado, sino sea disciplinado. Fíjese lo que dice Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No es suficiente el estar preparado. Pablo dice, con toda oración y súplica. Literalmente nos está diciendo que debemos orar en cada ocasión con toda oración o con todo tipo de oraciones, que es algo general. Él luego dice, y súplica. Eso es más específico. Debemos hacer esto en el Espíritu. Debemos estar alerta, velando, con perseverancia. En otras palabras, tenemos que despertarnos y mantenernos despiertos, alertas a la presencia del enemigo y sus dardos. Necesitamos estar alertas, estar preparados, pero debemos ser disciplinados en la oración. Seamos disciplinados en nuestra relación con Dios para que cuando vengan los ataques podamos estar listos. En cuarto lugar, tenga ánimo. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo resistimos? Estando alertas, estando preparados y siendo disciplinados. Cuando estas cosas están funcionando, podremos tener ánimo, ya que al resistir continuamente, cada momento de cada día podemos estar firmes. Ahora fíjese brevemente lo que dice Marcos 5:16 y 17. Fíjese en la reacción de la ciudad de Gadara, que es realmente trágica. Dice la Biblia allí, Marcos 5:16, y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. En el versículo 17, la palabra rogarle significa que ellos literalmente le pidieron una y otra vez que se fuera. La gente de esta ciudad comenzó a rogarle a Jesús, por favor, váyase, deje esta ciudad, deje Gadara, no regrese, váyase por favor. Pero, ¿por qué? Pienso que Jesús incomodó a los habitantes de esta ciudad al invadir sus posesiones. Él invadió sus instrumentos, invadió su religión, los dejó expuestos. Ellos le rogaron que se fuera. Qué trágico es esto, ¿no? Porque lo que ellos estaban diciendo, en efecto, era, Señor,
Es tiempo de escoger y preferimos tener a los cerdos en vez del Salvador. Preferimos tener salchichas en nuestros platos antes de que el Hijo de Dios en nuestra ciudad. Preferimos escuchar a los cerdos antes que ver la bondad de Dios en Gadara. Esta semana, en mi estudio de este pasaje, encontré algo muy interesante. Si usted fuera hoy mismo a Gadara, a las costas del mar de Galilea, encontrará sepulcros, cementerios, y allí estarán los huecos de personas que hace siglos están muertos. También encontrará personas salvajes, llamados trogloditas, que viven en sepulcros. Ellos son descendientes de personas que un día le dijeron a Jesucristo: váyase de nuestra ciudad. No tenemos registro alguno en las Escrituras que Cristo haya regresado a Gadara. Si usted hoy no tiene a Cristo, déjeme decirle que Él ha llegado a sus costas. Él ha venido y está dispuesto. Es algo muy peligroso el decir no a Cristo. Es algo peligroso que el Espíritu Santo le hable personalmente a su mente, a su corazón, y tener la obra convincente del Espíritu Santo de Dios, pero decir no. Para aquellos que creen que son salvos, esta historia del hombre poseído es un desafío. Este lunático de Gadara, que ha sido liberado, pasó a ser un evangelista, un misionero. El texto continúa en el versículo 20 diciéndonos: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre no solo proclamó el evangelio en esta ciudad, su ciudad, sino que también lo hizo en Decápolis, o sea, en otras 10 ciudades. Nadie podía pararlo. Él comenzó por casa y su ministerio se expandió a 10 ciudades griegas. Qué historia impresionante, ¿no? ¿Hemos comenzado nosotros por casa?, le pregunto. ¿Ha comenzado usted, que me está escuchando en este momento, por su casa, predicando la palabra de Dios a su familia, a aquellos seres queridos que todavía no han recibido la salvación en Cristo Jesús? Por favor, comience. Hoy es un buen momento para comenzar a predicar. No se quede con las ganas. No se quede allí parado, detenido y diciendo: ¡ay, cómo no lo hice, cómo no lo hice! Vaya, inténtelo inmediatamente. Comience a hablar de las maravillas que Cristo hizo en su propia vida.